El presidente Milei va a hacer pie ya directamente en campaña hacia el año que viene. Un día elegido tal vez sin tener en cuenta el dato de pobreza de ayer, porque el timing es medio complicado, allí en Parque Lezama, yendo a ser el único orador del partido que hoy está presidiendo su hermana, Karina Milei, en medio de una interna fuerte, además entre Máximo Kirchner, Axel Kicillof. No terminan de definir todavía quién va a ser el representante de la oposición. En la UCR, aquellos que denostan a Lustó, que está al frente del partido. A ver, internas políticas de cara a un año legislativo en medio de datos que duelen, como los que conocimos ayer, con más de la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza. Gustavo Damián González está en línea. Hola Gustavo, ¿cómo estás aquí, Nuria? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, en principio, tu opinión acerca de cómo estás viendo la situación. Decía Milei mañana haciendo un acto sí o sí ya de campaña, mirando hacia lo que viene. La semana pasada un acto que hizo Máximo con muy poco público, muy poco. Recién lo veíamos a Axel Kicillof, que cada vez que intenta asomar un poco la cabeza aparece Cristina por ahí, o ahora estaba haciendo un acto, digamos, dentro de lo que es la agenda oficial del gobernador de la provincia de Buenos Aires, las internas en el radicalismo. Estamos en pleno lanzamiento de campaña de una campaña de una elección de medio término, ¿no? Los años impares, nosotros en la República Argentina votamos. En este caso, el día de mañana en Parque Lezama va a ser un lanzamiento de esa doble dimensión de presidente de la nación al mismo tiempo líder de un partido político que quiere relanzar o lanzar para el año que viene y que necesita figuras fuertes, porque hasta ahora la Libertad Avanza cada vez que se ha presentado en las provincias no le ha ido bien. Por lo tanto, tiene que fortalecer algunas candidaturas. Y el presidente está teniendo, digamos, una pequeña primavera, justamente porque la oposición está muy dividida, como bien vos decís. Máximo Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el frente está realmente abierto. Ya no hay ocultamiento de ese enfrentamiento. Kicillof diciendo que el justicialismo no reniega de su historia, pero tienen que cantar nuevas canciones, y la Cámpora respondiéndole que las canciones ya están cantadas y que lo invita a cantar las viejas canciones. Esto es el enfrentamiento entre la Cámpora y el gobernador de la provincia por el liderazgo que se viene. En el radicalismo hay una suerte de división, casi te diría histórica, entre los porteños y el conurbano bonaerense y el interior, esa disyuntiva que tiene siempre el radicalismo hace 150 años de historia, si es un poco más conservadora o un poco más progresista, ¿no? Y ahora el 6 de octubre en la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, hay una interna de la Unión Cívica Radical donde se va a jugar eso. Hay, por un lado, por el lado de Maxi Abad, un candidato a intendente, un candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, que es intendente de Trenquelauquen, y por el otro lado, por Evolución, por el lado de Lustó, Pablo Dominicini, que es de Esteban Echeverría, del conurbano, y que de alguna manera también está eso, si se van a acercar un poco más a la Libertad Avanza o si por el contrario van a ser un frente más progresista, ¿no? Y ante toda esa maraña de internas entre el radicalismo, en el PRO también tiene lo suyo, y el peronismo, bueno, el gobierno se encuentra, que también tiene sus internas obviamente, pero por lo menos en una pequeña primavera, ¿no? Te quiero preguntar, Gustavo, ¿crees que coincide, digo, con lo que sucedió ayer? Es difícil plantarse en un acto como el que mañana va a encabezar Milei, en medio de una campaña que, como vos decías recién, ya está absolutamente lanzada de cara al año próximo, pero con números que reflejan responsabilidades de toda la política argentina. El gobierno actual también tiene lo suyo en esta parte, pero números que nos muestran que lamentablemente, por suerte, vivimos en democracia, pero esta democracia ha ido dejando cada vez más pobres, que no tiene nada que ver con la elección del sistema, ¿no? Aclaro por las dudas. Obviamente digo, gracias a Dios Sí, estamos en democracia. queda clarísimo. Pero no lo digo solo por vos, sino por lo que escuchan del otro lado, porque yo lo digo y digo, bueno, parece, pero la realidad es que uno mira para atrás y dice,
Hemos ido Bueno, aumentando la cantidad de pobres sistemáticamente cada 10 años en la Argentina. Tenemos desde, no sé, en los últimos 12 años cerca de, ayer repasaba los números, pero tenemos cerca de 22 millones de pobres más, de los cuales 11 millones son de estos 6 meses. esos números son lacerantes, Nuria. Como vos bien decís, son las promesas incumplidas de la democracia. Cuando nace la democracia hace 40 años, Alfonsín decía que con la democracia se come, se cura y se educa. Ujú. Bueno, esas son las promesas incumplidas de la democracia. El sistema político no ha podido resolver cuestiones estructurales lacerantes como es la pobreza en nuestro país, ¿no? En ese contexto lanza una campaña y en ese contexto lanza una campaña también con otro frente abierto que son las universidades, que en el miércoles 2 de octubre también van a tener sus marchas con los estudiantes y con los docentes, en donde hoy, por ejemplo, se están suspendiendo toda operación en el hospital de clínica por falta de presupuesto. Ujú. Entonces, bien vos decís, pareciera como que hay agendas distintas, ¿no? La agenda de la política que está pensando en la elección del año que viene y la agenda de la gente que todos los días no puede consumir las cosas más mínimas para darle de comer a sus hijos, ¿no? Ujú. Y en esto me parece que todo el sistema político tiene que empezar a dar respuestas o tiene que ponerse los pantalones largos para dar respuestas y no pensar siempre en términos electorales y de corto plazo, ¿no? Cómo solucionar estos temas que son de pobreza estructural y de nuevas pobrezas que, como vos bien decís, que tienen que ver con los últimos meses, ¿no? Entonces, el presidente de la Nación haciendo este doble rol de liderazgo de su partido, de lanzamiento de una campaña, se encuentra ante conflictos del Parlamento, conflictos con las universidades y estos datos lacerantes que no tienen explicación alguna de un país tan rico como el nuestro, con altos niveles de pobreza estructural y endémicas que suceden en nuestro país y en algunas provincias como el Chaco, Formosa, en donde 50 años de vida política, 40 años de democracia no han logrado resolver, ¿no? Ujú. Entonces, en este sentido, pareciera como que el gobierno entró en la vorágine de la que criticaba. Claro. Milei asoma en la política argentina diciendo la casta que no resuelve, la casta que está pensando en cómo arreglar en sus posiciones individuales, pero no la situación nacional. Y bueno, hoy se encuentra con que hoy forma parte también de ese juego político, porque el año que viene tiene elecciones y necesita mayoría en el Parlamento que le apruebe las leyes. ¿Te parece que está bien elegido el momento o que podía llegar a levantarse o modificar? Sigo teniendo en cuenta que fue una semana mala para el gobierno. Los números de la imagen del presidente de la Nación en franca caída, el número de la pobreza de ayer. No sé Creo que el momento digo, tenía que ser como inicios del año. analistas, ¿Que el momento? El momento tenía que haber sido inicios del año que viene. Me Mm. parece que en un año par, con conflictos abiertos, no es la mejor manera de hacer un lanzamiento de esta naturaleza, ¿no? Ujú. Los números vinieron ahora, ya lo sabía el gobierno, pero se hicieron públicos ahora. Pero sí los conflictos abiertos, especialmente, recordarás, Nuria, lo que fue la gigantesca marcha de los universitarios que se va a replicar ahora el 2 de octubre. Bueno, esta de alguna manera es una suerte, por lo menos va a ser percibido de esa manera como una suerte de provocación a la comunidad universitaria que sin ninguna duda se va a mostrar en las calles como la vez pasada. Ujú. Los momentos nunca son el momento adecuado. Ahora, este es el momento más inadecuado que se podía esperar el gobierno, ¿no? Ujú. Gustavo González, gracias por este contacto. Abrazo grande, buen fin de semana para todos. Igualmente.